Feliz día, bendiciones. Bueno, este video estoy grabando más que todo para que reflexionemos sobre el país que queremos, ¿sí? Porque, bueno, acá en la Argentina, y sé que en algunos otros países hay elecciones. Justamente la palabra elecciones tiene que ver con elegir, y elegir conscientemente lo que queremos, pero no lo de que querer desde la posesión, sino desde el amor, desde la conciencia, de la sabiduría, de la certeza y confianza. Entonces creo que tenemos que empezar a observar, ¿sí? Que el cambio comienza por nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos que generar ese cambio. Y ese cambio lo vamos a comenzar cuando hagamos la elección correcta. Entonces, cuando vayamos a una urna, tenemos que hacer la elección correcta. Por supuesto que uno observa quizás los candidatos y entiende que la política es ego. Entonces, tenemos que buscar al candidato que piense en la gente, que piense en uno mismo, ¿sí? Para generar un cambio. Ese candidato tiene que tener sabiduría, tiene que tener conocimiento, tiene que tener certeza y confianza, tiene que tener liderazgo. Entonces busquemos ese candidato. Buscamos cuál es su recorrido, su hoja de ruta, desde el conocimiento, la sabiduría, la paz, el orden. Es muy importante que entender que la derecha se tiene que complementar con la izquierda, porque la izquierda es una energía que da, pero también tiene que recibir desde la sabiduría. Y la derecha tiene quizás sabiduría en el conocimiento. Recibe, pero no da. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las fuerzas se deben unir y deben crear un proyecto en común. Un proyecto de acá a 20, 30 años. ¿Para qué? Para que las almas que vienen y encarnen acá en la Tierra, ¿sí? Su misión sea más fácil. Y para eso no tiene que haber carencia, no tiene que haber miedo, no tiene que haber conflictos. Y cuando hablo de esto me refiero a que carencia, hablar de la pobreza, ¿sí? Hablar de la inflación. Conflicto, hablamos de los problemas, las agresiones, la violencia en general, la violencia de género, ¿sí? Las adicciones. Entonces debemos hacer una inversión fuerte en la educación emocional, debemos hacer una inversión fuerte en la salud oriental, debemos hacer inversiones fuertes en la situación habitacional de la gente, porque eh, por supuesto que el cambio empieza uno mismo, uno tiene que generar esa abundancia hablando con su yo interior, pidiéndole a sus guías internos que la abundancia sea en esa alma. Por eso yo los invito a reflexionar y cuando vayan a la urna este domingo, sí, reflexionen todo lo que dije. En estos días tómense el tiempito para hacer su elección. Pero que sea una elección consciente que quiera unir fuerzas, no que quiere separar. Entonces ustedes deben transmitir ese mensaje a la sociedad, ¿sí? Porque ustedes son los que forman ese cambio. Por eso es muy importante ser consciente de nuestra elección. Y esta elección tiene que ser o tiene que co-crear una realidad de paz, de orden, de abundancia, de certeza y confianza, de prosperidad, de sabiduría. Tenemos que generar más sabiduría en el mundo. Tiene que ser la educación justamente una inversión, no un gasto. La salud tiene que ser una oportunidad para los demás. Los adultos mayores tienen que tener un recorrido que sea un jubileo, no un sufrimiento. Y tenemos que pensar en todos ellos. En los niños como una oportunidad para poder formarse, educarse, pero con abundancia. ¿Sí? Entonces, las almas pequeñas también ahí tienen que ser escuchadas. Por eso yo creo que habría que impulsar diferentes proyectos como la educación emocional, como la creación de un consejo de sabios, ¿sí? De científicos, que aporten nuevas ideas, ¿sí? Modificar determinadas leyes y hacer conocer esas leyes y también hacer conocer las leyes universales y enseñarle a la gente los cambios que realmente se producen a partir de uno mismo, no de los demás. El problema no está afuera, está dentro de cada uno y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Así que los invito a reflexionar sobre esto. Recuerden que la Argentina es una energía femenina y la energía femenina es el amor, la compasión, la ternura, ¿sí? La misericordia. Y debemos activar la sabiduría y la certeza y confianza en toda esa energía femenina para complementar, ¿sí? Ese estado. Así que los invito este domingo a hacer la mejor elección, pero elección con conciencia. Así que tómense ese ratito, ¿sí? Para observar, para ver quiénes son aquellos, ¿sí? Que ponen
por encima de las propuestas su propia integridad, que es lo más importante. Y no crear en ideas fantasiosas de un país que es inexistente solamente para querer cubrir un puesto, ganar más dinero y después olvidarse de la gente. Hay que pensar en la gente. Hay que pensar en la gente que duerme en la calle, hay que pensar en la gente que no tiene para comer, hay que pensar en la gente que no tiene trabajo. Pero tampoco el trabajo tiene que ser un sacrificio, ¿sí? Tiene que ser una oportunidad para su propia existencia. Eso es lo que nosotros enseñamos en espiritualidad. Así que los invito a reflexionar, ¿sí? El deseo genera sufrimiento. Siempre recuerden esto. Nosotros no tenemos que generar sufrimiento, tenemos que generar la oportunidad que el otro se conozca a sí mismo y pueda generar abundancia en su vida. Así que los invito a esta nueva oportunidad. Espero que les interese el video y aquellos que quieran hacer comentarios, reflexiones, por supuesto que siempre está abierto para poder generar nuevas oportunidades y respuestas. Recuerda, la Argentina tiene que trabajar comúnmente, tiene que haber un proyecto en común, nos tenemos que unir en ese proyecto común. Las ideas separadas no nos llevan a ningún lado, solamente a endeudamiento, sufrimiento y problemas. Así que empecemos a pensar en un país no dependiente, sino independiente, es lo más importante. Y cuanto más se endeuda, más difícil es salir de ese sufrimiento, porque más pobreza va a haber, más carencia va a haber, más falta de recursos va a haber. Entonces dejemos de entregar los recursos al mundo y empecemos a actuar de nosotros mismos, para el mundo, que es lo más importante. Busquemos la integración de todos. Bendiciones y que tengan una feliz semana.